La segunda llegada. ¿Dónde volverá Cristo? Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. ¿Dónde volverá Cristo? Por medio del amor, la felicidad vendrá al mundo humano. Sin el estándar del amor, las personas no pueden realizar los ideales que ellos desean. Todo en el universo vive por causa del amor. Todas las cosas de la creación fueron originadas por el amor de Dios. El ser humano comenzó a existir del gran amor que nos hace el centro de la creación. Debemos regresar al mundo espiritual habiendo nacido en amor, alcanzado la madurez por medio del amor, conducido una vida en sociedad por medio del amor y completado el amor. Ya estudiamos en los videos anteriores cuándo viene el Señor de la segunda llegada, cómo viene el Señor de la segunda llegada. A continuación, vamos a responder a la pregunta, ¿dónde volverá Cristo? ¿Dónde volverá Cristo? Si Cristo tiene que nacer como un hombre en la carne, en esta tierra, y no va a venir en cuerpo espiritual, seguramente nacerá en una cierta nación elegida por Dios, en algún lugar predestinado. ¿Cuál será entonces el lugar predestinado y qué nación será la elegida de Dios? ¿Volverá Cristo entre el pueblo judío? Algunos cristianos creen que Cristo vendrá de nuevo entre el pueblo judío, basándose en algunos relatos bíblicos, como Apocalipsis 7:4, que dice que en el tiempo de la segunda llegada, el número de los sellados será 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y además en Mateo 10:23, Jesús dijo a sus discípulos, yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y también dijo a los que le estaban escuchando, yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16:28. Sin embargo, con el fin de conocer la verdad sobre este asunto, los cristianos deben conocer la providencia fundamental de Dios. En el libro de Mateo 21, del 33 al 43, encontramos, vamos a ver, leemos la parábola de los viñadores. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo, envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Mateo 21 del 40 al 41 nos dice que cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícele, a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Pues el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Entonces
de Mateo 21, 33 al 43 emana en esta parábola que Jesús quería decir que Dios es el propietario de la viña. La herencia de Dios es la viña y la nación escogida de Israel, encargada de la herencia de Dios, son los viñadores, sus profetas, los siervos, el Señor, el Hijo del propietario, y otra nación que será capaz de cumplir la voluntad de Dios, recibiendo y sirviendo al Señor de la segunda llegada. Son los otros viñadores que rinden sus frutos. Jesús indicó claramente en su parábola de los viñadores que el Señor no volvería a la nación que le persiguiera y le matara, sino que les quitaría el reino de Dios, la herencia, y se lo daría a la nación que rindiera sus frutos al tiempo de la segunda llegada. Mateo 21 del 33 al 43 es una parábola muy hermosa que nos explica por qué dijo Jesús que el Señor iba a venir de nuevo a los hijos de Israel. Con el fin de aclarar esta cuestión, estudiemos en primer lugar qué significa realmente la palabra Israel. Israel es un nombre que significa el que prevaleció y que recibió Jacob del ángel del Señor después de haberlo vencido en la lucha que mantuvo en el vado de Jaboc, con el fin de establecer la posición de Abel para la ofrenda sustancial. Génesis 32, 28. Jacob, al tener éxito en la ofrenda sustancial, después de establecer de este modo la posición de Abel, pudo establecer el fundamento para recibir al Mesías a nivel familiar. Por consiguiente, su descendencia que heredó esta voluntad sobre este fundamento es llamada Israel, los elegidos de Dios. Israel significa entonces el pueblo de Dios que ha triunfado por la fe. Los elegidos de Dios, Israel, significa el pueblo de Dios que ha triunfado por la fe y no se refiere necesariamente a los descendientes de Jacob. Por esto Juan Bautista dijo a los judíos en Mateo 3:9, no os contentéis con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y también Pablo nos dijo en Romanos 2, 28 al 29, pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión, la del corazón, según el espíritu y no según la letra. Él también testificó diciendo en Romanos 9:6, no todos los descendientes de Israel son Israel. Estas eran palabras de Pablo y las dijo para reprender a los judíos que estaban orgullosos de ser la nación escogida, simplemente porque eran descendientes directos de Abraham, aunque no vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, se puede decir que los descendientes de Jacob eran el pueblo escogido de Israel en el tiempo de su partida de Egipto, pero que dejaron de ser Israel cuando se rebelaron contra Dios en el desierto. Por consiguiente, Dios los abandonó y todos perecieron en el desierto. Y Dios condujo a Canaán solo a sus descendientes, los que siguieron a Moisés como el verdadero Israel. Aquí vemos el mapa de los dos reinos durante el reinado de Omri, fundador de Samaria, Primera de Reyes 16:24, aproximadamente 875 años antes de Cristo. El reino del norte, Caín, con las 10 tribus, el reino del sur, con 2 tribus, eh, era el tipo Abel. De los descendientes que entraron en el país de Canaán, los del reino del norte, que consistía de las 10 tribus que se rebelaron contra Dios, perecieron porque dejaron de ser la nación escogida de Israel. El reino sur de Judá, que se componía de las 2 tribus que siguieron la voluntad de Dios, pudo, como el verdadero pueblo escogido de Israel, recibir a Jesús. Sin embargo, este pueblo judío también perdió completamente su calificación como pueblo escogido cuando crucificó a Jesús. ¿Cuál fue entonces el pueblo escogido de Israel después de la muerte de Jesús en la cruz? Fueron los fervientes cristianos
que tomando posesión de la fe de Abraham, heredaron la misión que sus descendientes directos fracasaron en llevar a cabo. Por consiguiente, la Biblia aclara que el centro de la providencia de Dios para la restauración ha sido trasladado de los israelitas a los gentiles. Hechos 13, del 45 al 49. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuando Pablo decía. Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y vosotros mismos nos juzgáis dignos de la vida eterna, eh, no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles, pues así nos los ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor y creyeron cuando estaban destinados a una vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hechos 13, del 45 al 49. Analicemos, veamos, leamos entonces Romanos 11, del 11 al 14. Y pregunté yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarlo de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Romanos 11, del 11 al 14. Su caída, la de los judíos, ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos. Romanos 11, 11. Por esto podemos comprender que el pueblo escogido de Israel, que debe establecer el fundamento para recibir al Mesías de la segunda llegada, no son los descendientes directos de Abraham, sino los fervientes cristianos que han heredado la fe de Abraham. Como dijo Jesús en Mateo 21:33 en una parábola, el pueblo judío al entregar a Cristo a la cruz cayó en la posición de los viñadores que mataron al hijo del propietario de la viña. ¿Qué nación será entonces la que tomará sucesión de la herencia de Dios? Quitada al pueblo judío y que rendirá sus frutos. La Biblia nos enseña que es una nación de Oriente. Cristo volverá a una nación oriental. Leemos en la Biblia, Apocalipsis 5:1, que en la mano derecha de Dios había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Y Juan, viendo esto, lloraba profusamente. Entonces fue el Cordero y tomó el libro de la mano de Dios que estaba sentado en el trono, Apocalipsis 5:7, y abrió cada uno de los 7 sellos, Apocalipsis 6:1. Después de leer el relato del Cordero cuando abre el sexto sello, Apocalipsis 6:12, y como una escena intermedia antes de la apertura del último sello, está el relato de Apocalipsis 7. Entonces, la Biblia sigue diciendo en Apocalipsis 7, del 2 al 4, que otro ángel subía de donde nace el sol con el sello del Dios vivo y selló a los siervos escogidos de Dios en sus frentes, y el número de los marcados con el sello fue 144,000. Está escrito de nuevo que estaba de pie el Cordero, el Señor, y con él los 144,000 que había sido sellado. Apocalipsis 14:1. Por los versículos bíblicos mencionados, podemos saber que Cristo nacerá en un país del oriente, es decir, de donde nace el sol, y que pondrá un sello sobre la frente de los 144,000, los primeros escogidos de entre la gente de la tierra, con un nombre y el nombre de su padre. Apocalipsis 14:1. Por consiguiente, vemos que la nación que tomará posesión de la herencia de Dios y que producirá los frutos para la segunda llegada del Señor está en el oriente. Entonces, ¿cuál de entre las muchas naciones del oriente será la nación escogida?
Esto lo veremos en la próxima entrega. Espero que le den me gusta a este video y reciba las bendiciones de Dios, sea parte del grupo de los primeros 430 like, me gusta y comparta. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta.